Consejera, todo esto pasa también por bueno, lo que ha conseguido el presidente, que lo dijo en esa reunión en Madrid, de desbloquear esos 100 millones de euros, más los 50 que va a poner también el Gobierno de Canarias. Eso era vital, ¿no? Bueno, la verdad que lo que ha pasado con los presupuestos generales del Estado, yo creo que a nosotros nos ha preocupado mucho. Hay una agenda canaria con las cosas que son fundamentales para Canarias, firmada entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, firmada también con el Partido Popular cuando fue la investidura de Feijóo, y que se tiene que cumplir vía presupuestos. El presupuesto está prorrogado, se anuncia que no va a haber presupuesto, bueno, pues hay que buscar vías de solución. Del presupuesto prorrogado, aquello que pueda cumplirse de la agenda canaria se tiene que cumplir. Y ahí hay muchas cosas. Están algunos planes que tienen que ver con financiación para determinadas infraestructuras, están los 100 millones que decías de reconstrucción de La Palma, está el 60% de deducción del IRPF, está el transporte gratuito, hay una serie de medidas, los costes fijos, todo eso se puede cumplir. Por lo tanto, si jurídicamente se puede cumplir, ya solo depende de la voluntad del Gobierno de España. El presidente tuvo la reunión con la ministra Montero, que fue una reunión que vino a cerrar un paquete de reuniones y de trabajo previo desde que se anunció el 13 de marzo la no elaboración del presupuesto hasta que se produce esa reunión. Fueron muchas las reuniones de trabajo, las conversaciones para poder ver qué podíamos incluir de la agenda canaria. Hemos ido al máximo de lo que se puede incluir con un presupuesto prorrogado y eso ahora es lo que tenemos que cumplir. Es decir, nosotros entendemos que una vez producida esa reunión, ese fue el último paso para cerrar lo que se puede solucionar. Y ahora se tiene que solucionar. Nosotros pedimos, desde que se anuncia el presupuesto prorrogado el 13 de marzo, desde que se anuncia que no va a haber presupuesto, pedimos al Gobierno de España que nos fuera transfiriendo los 100 millones para la recuperación de La Palma. Ese dinero es fundamental, porque hay un compromiso del Gobierno de España de 100 millones a 4 años, el Gobierno de Canarias pondrá 5 a 4 años, en total 600 millones. ¿Por qué 600 millones? Porque el valor recogido en un informe por el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, enviado al Gobierno de España, validado y mandado a Europa y validado, de los daños producidos en propiedades de las personas, se cifraban 600 millones de euros. Por eso estuvimos durante los 2 años en la oposición diciendo al Gobierno de Canarias anterior: haga usted un plan de pagos a 4 años, 100 millones del Gobierno de España, que era un presupuesto de miles de millones, no es tanto, 50 del Gobierno de Canarias, y vamos a devolverle a la gente el valor de lo perdido. Por eso es muy importante los 100 millones. Nosotros queremos que este año se ingresen en un plazo razonable para poder pagarlo, es decir, no en diciembre, necesitamos que estén ingresados entre junio y julio, y esto es lo que queremos, en lo que queremos insistir con el Gobierno de España. Se lo he transmitido también al comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción y hemos solicitado reunión para este tema. Y luego el 60%, que nosotros lo habíamos solicitado desde el año 21, que en el año 22 lo consigue Anoramas, que se metan los presupuestos, que supone que lo que hemos solicitado es que durante 10 años ese dinero se quede en la isla para que se gaste. Nosotros no lo hemos entendido, nunca lo pensamos para ahorro. Es verdad que el 22 nos lo devolvieron en renta, lo queremos mensual, en nómina, porque de esa manera vamos a conseguir que la economía de la isla se active. La economía de La Palma está muy tocada, ya venía arrastrando malos datos económicos desde hacía una década. El volcán ha hecho que se toque más. Bueno, eso, el transporte gratuito para todos los canarios y canarias, el corregir de una vez por todas los coste tipo, que lo decimos así y es difícil de entender, pero los coste tipos son aquellos porcentajes, es decir, aquellos números que el Gobierno de España ha puesto en un documento para decir que eso es lo que se supone que hay que pagarle a quienes transportan las mercancías, los alimentos, etcétera, de la península a Canarias. Absolutamente deficitario por la subida de los precios. Una manera en la que puede repercutir directamente que baje el precio de la compra en el supermercado, que baje el precio de los productos, es que el Gobierno de España reconozca que la vida ha cambiado en estos años, que todo cuesta más caro y suba esas cantidades. Y eso lo llevamos reclamando unos cuantos años. Y la lejanía no cuenta, porque en Europa sí se reconoce. Bueno, en muchas ocasiones yo creo que cualquiera que ha pasado por el Gobierno lo ha reconocido, algunos no lo dicen,
pero siempre yo creo que nos hemos sentido más entendidos y apoyados por Europa que a veces por los gobiernos que se sientan en Madrid, y da igual el partido. Pero bueno, esto es una realidad, está constatada, son datos objetivos, y llevamos reclamándolo mucho tiempo. Yo creo que al final, bueno, pues Canarias siempre ha tenido que tirar de el voto en Madrid para conseguir las cosas importantes. Y bueno, seguiremos tirando. Una vez me decía Antonio Castro, dice, ¿sabes por qué hemos conseguido tema hídrico y carretera? Porque teníamos 4 diputados en Madrid, si no, no se había conseguido. Efectivamente, la primera vez que hubo convenio de carreteras para Canarias, es decir, dinero del Gobierno de España inyectado a Canarias, entendiendo que la razón de ese convenio nace en su momento porque en Canarias no hay trenes, no tenemos a Renfe, no tenemos las autopistas que hay en la península, por lo tanto España tenía que compensar de alguna manera a Canarias por la gran inversión que hacía en la península que no hacía en Canarias. De eso nace el convenio de carreteras, que lo negocia en aquel momento, siendo Antonio consejero de Obras Públicas, con el primer gobierno de Aznar, año 96 en adelante, y se consigue gracias a eso. Y se consigue porque en aquel momento teníamos 4 diputados sentados en el Congreso. Bueno, pues siempre que hemos tenido algo de fuerza que ha hecho falta quien gobierna, conseguimos cosas para Canarias, esa es la realidad. Bueno, amigos, le voy a hacer una pregunta que me he quedado el otro día cuando yo estaba escuchando muy atentamente, y yo creo que todos los afectados del volcán así lo estaban haciendo, cuando ella en el Parlamento, la consejera, explicaba esta ley, y era la actualización de las tasaciones, que para nosotros los afectados, como por ejemplo que yo nací y tenía una propiedad en Todoque que ya no existe, bajo 33 metros de lava, nos parece la madre del cordero, consejera. Bueno, a ver, nosotros hay 1.583 viviendas residenciales bajo la lava, 1.700 edificaciones, 1.700 geólogos, de esas 1.583. Cuando llegamos al gobierno habían 500 y poco valoraciones hechas, solo esas, de las viviendas residenciales. Y ya durante los 2 años de oposición había mucha gente con la que nos reuníamos que se quejaba de las tasaciones que les habían hecho. Algunos no conseguían que le dieran la tasación, otros no la podían ver, otros la habían conseguido a base de reclamación y no entendían la tasación que le había hecho Gesplan, la pública, porque la contrarrestaban con el sentido común y con la tasación privada y no encajaba. Bueno, nosotros nunca pudimos acceder a la información. Cuando llegamos al gobierno empezamos a comprobarlo y también nos llamaba la atención. Entonces, con el equipo de Gesplan que hace las tasaciones, nos sentamos y ellos nos explican que hacen las tasaciones con un criterio restrictivo, válido, es decir, la tasación que ha hecho Gesplan es que utiliza los mismos criterios que utilizan las tasaciones privadas, pero no se valora todo. Es decir, que en una propiedad que había una casa que tenía un garaje o que había una casa que tenía al lado un anexo, etcétera, pues no se valoraba sino la estructura de lo que consideraban vivienda principal. Pero vivienda principal que podías tener al lado 2 habitaciones más, pero fueron posteriores y eso no te lo valoraban, cosas como esas, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue encargar que las actualizaran. Muy bien, el criterio válido en tasación, como las privadas, pero usted me incluye todo lo que está en la propiedad, porque todo se ha perdido. Nosotros siempre dijimos que lo que había que devolver era patrimonio a las personas. El patrimonio se perdió, el patrimonio había que devolverlo. Esas 500 y pico tasaciones están prácticamente todas actualizadas. Estamos estamos valorando el resto de las propiedades para poder empezar a hacer los pagos. Y vamos a pagar el valor de la tasación pública, por lo tanto, del valor de la propiedad que se perdió a fecha que se produce el volcán. Nuestra intención, si no surge ninguna causa de fuerza mayor, nuestra intención es que podamos empezar a pagar antes de que se acabe este primer semestre. Empezaremos a pagar. La orden, hay que aprobar una orden con qué criterio de pago tenemos, es decir, es un plan de pagos a 4 años, por lo tanto hay que empezar por algo, ¿vale? Yo siempre consideré, y lo hablábamos mucho con las plataformas, lo hablamos mucho en algunas ocasiones, que siempre hemos mantenido lo que decíamos durante los 2 años de oposición, que hombre, era razonable que aquellas personas que solo tienen una única vivienda cobraran primero. Bueno, pues eso lo vamos a plasmar en una orden. Vamos a pagar primero las personas que tenían una única vivienda en la que vivían, por lo tanto la han perdido para que puedan volver a hacerse una casa, y de la cantidad que dé para este año de las fincas que ya tienen licencia para reconstruir.
Y eso también lo podemos empezar a hacer formalmente. El borrador de la orden ya está ultimado, de hecho está pasado a los servicios jurídicos de nuestra consejería para que vayan viendo la parte del informe jurídico. Eso hemos podido hacerlo ya formalmente, aunque veníamos trabajándolo, porque tanto el decreto urbanístico, el territorial que se aprobó ya hace meses, y el agrario que se aprobó el 11 de marzo, reconocen el derecho a ser compensado de las personas afectadas. A partir de ahí podemos caminar. Y yo creo que, se me olvidó decírtelo antes, todos estos decretos se convierten en la primera regulación normativa que complementará y completará la ley de volcanes, redactada por las plataformas afectadas, no lo olvidemos nunca, no por el gobierno, por las plataformas afectadas en la pasada legislatura. Y con su esfuerzo y exactamente, económico, con la colaboración de todos los profesionales que han ayudado, sí, que hay que reconocérselo, y ese será el marco normativo para que cualquier ciudadano canario que en el futuro sufra la pérdida de alguna propiedad por el volcán pueda tener un régimen jurídico de derechos que hoy no se reconoce en ningún lado. Efectivamente, porque en el momento en que se produce la erupción volcánica y la afección volcánica a todas estas zonas, nos vimos repartidos en muchas administraciones, llevando papeles por un lado para el otro, y al final pues no sabíamos qué hacer, ¿no? Y si hubiera, como se explica en esta ley de volcanes, ya un procedimiento adecuado y reglado, esto no iba a ocurrir. Y no podemos olvidarnos que Canarias es volcánica. Y que volverá a pasar. Y que no sabemos que con la dimensión ni dónde en estos momentos, pero exactamente, Canarias es volcánica y esto volverá a suceder. Luego ha habido muchas posturas encontradas, gente que dice, pues no se puede volver a construir por donde pasó el volcán, o por donde podemos pensar que va a volver a pasar. Hombre, si supiéramos a ciencia cierta dónde hay más riesgo, si se puede saber dónde hay más riesgo, para eso están los organismos correspondientes científicos, ¿no? Lo que no sabe si ese riesgo es hoy, y no sabe si en este momento que ahí sea una zona de riesgo signifique que ahí es donde va a pasar, porque puede pasar en otro lado. Lo que no podemos es no vivir en nuestra tierra. Nosotros tenemos que vivir en nuestra tierra, y lo que tenemos es que blindarnos de un sistema jurídico pues específico para nosotros, porque no pasa en otro territorio de España, un sistema jurídico específico, y luego blindarnos por una parte público y luego la parte privada de cada uno. Los seguros. Pues ya sabemos que nosotros tenemos que hacernos un seguro en Canarias sí o sí, no infradotado, sino a ser posible, bueno, pues bien, holgadito, no una cosa justa, en cualquier propiedad que tengamos, porque eso nos garantiza, fíjate que el 48%, creo que era aproximadamente, de todas las personas que tenían seguro, o sea, de todas las personas afectadas, el 48% tenía seguro y pudo cobrarlo. Hombre, a lo mejor no todos reconocían el valor de la propiedad, porque a veces los seguros, según pasan los años, vas bajándolo, aseguras menos que el valor de lo que tenías, pero las personas que tenían un seguro por el valor de lo que valía la propiedad lo cobraron. Entonces, yo creo que esto también lo tenemos que aprender. Aquí tenemos que aprender como parte pública y también como parte privada. Hoy yo creo que los palmeros, si podemos exportar una de las muchas lecciones que podemos exportar fuera de aquí con el tema de una erupción volcánica, es que el seguro hay que hacérselo sí o sí. Islandia ha tomado nota de lo que ha pasado en la isla de La Palma, y para eso que es una isla volcánica. Hablamos, si le parece, de esos 16 millones comprometidos, tanto 7 por parte del gobierno y otro por parte de estos ayuntamientos del norte, que de común acuerdo y bajo, bueno, pues esas reuniones que se han producido, pues va a destinarse para la recuperación de las afecciones de los incendios forestales, porque en esta isla de La Palma hemos tenido de todo. Sí, son en Tenerife y La Palma. Lo podía decir el otro día en el Parlamento, el Gobierno de Canarias, a raíz del incendio de La Palma en julio del año pasado y agosto en Tenerife, que duró casi un mes ese incendio, ya ha ingresado, en este caso, en las distintas administraciones, 16 millones de euros. De esa cantidad, 16 millones de euros, falta para llegar a esa cantidad que se termine de ingresar lo de agricultura, que es 1.100.000 y 600 para Tenerife y 600 y pico mil euros para La Palma por los daños agrarios. Pero están comprometidos y mandados y tramitados en la consejería para ser pagados ya. Es decir, que el Gobierno de Canarias ya tiene el paquete de los 16 millones, prácticamente todos ingresados, salvo esa cantidad de agricultura. En el caso de La Palma,
aparte de los daños esos agrarios de 678.000 euros, si no recuerdo mal, nosotros desde la Consejería, con un proyecto que nos presentan, pues a los 15 días del fuego en La Palma, los ayuntamientos de Punta Gorda y Tijarafe nos presentan un proyecto para que el gobierno colaborase en activar las medianías en esa zona, que las que producen son un cortafuego natural, sobre todo hay viña, es un cortafuego natural, que además genera economía, genera dinero. Es un cinturón verde. Es un cinturón verde. Y nos presentan ese documento, el que llaman cinturón verde, para poder meter desde redes de riego a abrir pistas para poder trabajar en los terrenos que ya no puedes acceder porque ni hay pista ni nada, lo hubo en su momento, es decir, son terrenos que se producían hace años, que se han abandonado y que ahora ya no tienen ni pista por donde acceder, porque aquello está perdido. Entonces, para abrir las pistas nuevamente, para preparar los terrenos, para hacer una red de hidrantes y terminar de hacer el circuito, que hace falta también, para trabajar con las bodegas en esa zona, entre bodegas más grandes y bodegas más pequeñas, hay muchísimas, trabajar con ellos también desde el punto de vista turístico, bueno, una serie de acciones que nos parecían potentísimas, que nacen de los ayuntamientos y que están empeñados en poner en marcha. Pues te digo, 15 días después del volcán, el presidente del gobierno se comprometió a poner el 50% de los fondos y en diciembre le ingresamos al Cabildo de La Palma, que es colaborador en esto, los 7 millones de euros para que los ayuntamientos en el plazo de 2 años con el Cabildo puedan trabajar en esas tareas. Y luego más ingresos, en el caso del Cabildo de Tenerife, pues hay ingresos en materia de planes de empleo, aquí también hubo uno, en materia de reparación medioambiental a través de transición ecológica, a través del bono turístico, bueno, una serie de acciones que suman la totalidad de los 16 millones de euros. Con eso se consigue también que no exista, que el suelo no se pierda, que no exista una erosión de los suelos también, porque se trabaja en ello, y sobre todo, que era una de las prioridades de hace algunos años, que eran los hidrantes, como usted bien dice, porque están preparados para, por un lado, hacer 2 acciones: proteger de los incendios forestales, pero también de servir de regadío a esas zonas donde hay viña en la parte alta de Punta Gorda o de Tijarafe, que son las zonas que en este momento están sobresaliendo frente a otras en detrimento por el cambio climático. Bueno, y son unas zonas que están dando unos vinos muy buenos, siempre lo digo, yo creo que en vinos blancos no tenemos nada que envidiarle a nadie. Por supuesto. Unos vinos buenísimos. Y bueno, al final se trata, mira, en Canarias, yo creo que los canarios en general, donde hay una piedra intentan sembrar. Van en nuestra forma de ser. Quizás los más de nuestra generación lo han ido perdiendo un poco, pero si tienes una casa con un terrenito, intenta sembrar una planta. Y eso también lo tenemos. Por lo tanto, yo creo que las administraciones tenemos que facilitar que lo que fue agricultura, y donde hubo agricultura, pues pueda volverla a ver. Y da igual la isla en la que vivamos, la agricultura no solo nos da economía, sino que además nos ayuda a luchar contra los efectos del cambio climático, nos ayuda a luchar contra los efectos de un incendio y nos da vida, porque de eso comemos. Y entender eso, pues yo creo que es vital para que lo entienden los ayuntamientos, lo entienden las personas, pues a veces a las administraciones nos cuesta un poco, pero lo tenemos que entender. Consejera, y también es importante porque al final fija población al territorio, ¿no? Claro, fija población al territorio. Si nosotros conseguimos que la agricultura sea rentable y pueda vivir una familia, te fija población en el territorio. Lo tenemos demostrado allí donde hay agricultura que da dinero para vivir. La agricultura de microeconomía familiar, que todo el que pueda tener una huerta en su casa, pues bien, pues es un complemento, pero para que de verdad se convierta en una actividad económica, necesitamos que produzca para que la gente pueda vivir. Eso es muy importante. Y en ese norte hay gente que vive especialmente de la viña. Eso al final demuestra que si podemos conseguir que la agricultura en determinadas zonas genere economía para vivir, no economía complementaria también, pero sobre todo para vivir, y la podemos incluso combinar con la aplicación de la ley de Islas Verdes, que te permite tener en una parcela, cumpliendo con los metros que dice la ley, viña y además una pequeña casa turística, pues complementas tu renta, y eso es fundamental. Y eso ha conseguido que hoy en La Palma los municipios que han sabido aplicar nuestro modelo turístico de la ley de las verdes son precisamente los de esa comarca, que han combinado
viviendas turísticas con agricultura y han fijado, en la medida de sus posibilidades, población. Seguimos necesitando población en el norte, no cabe duda, en general en la isla, pero tenemos que poner las herramientas para que la gente tenga facilidades. Nosotros no le podemos pedir hoy a una persona que pueda plantearse, oye, pues sembrar viña o sembrar cualquier producto, que pues mire usted, hágalo como lo hacía nuestro abuelo. Pues esto no es real, o sea, da igual a quien se lo planteemos que no lo va a hacer así. Vamos a facilitar que la gente pueda acceder de manera cómoda a su finca, que pueda meterle medios mecánicos, que puedan meterle tecnología, que les facilitemos la vida. Eso es lo que puede generar que la gente entienda que de esto se vive. Consejera, la isla de La Palma necesita un revulsivo, una economía de escala, más población, que se fije población en esta isla, que la gente joven no se vaya de la isla, y sobre todo porque al final perdemos derechos también, perdemos derechos en medicina, en hospitales, muchas cosas, pero hacemos crecer la economía, que es lo importante, ¿no? Hacemos crecer la economía y hacer eso requiere de unas cuantas acciones que permitan generar que la población se fije y luego un proceso de un cierto tiempo para que la gente entienda que aquí se puede vivir igual de bien que se vivió hace muchos años, que teníamos más población y que las circunstancias eran otras. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros necesitamos sí o sí seguir vinculando sector primario, que para nosotros es nuestro sector económico principal, con el sector turístico. Necesitamos desarrollar una parte del sector turístico fundamental. Con el modelo que tenemos, cada vez que hablamos de turismo, hay quienes entienden que queremos el sur de Tenerife y el sur de Gran Canaria. Yo creo que eso en La Palma ha quedado descartado por la gente, pero fundamentalmente ha quedado descartado por la norma. Va a ser muy complicado que nosotros podamos tener en el futuro un sur de Tenerife y un sur de Gran Canaria, porque nos hemos dotado de una ley de Islas Verdes, ley que desarrolla el turismo en La Palma, La Gomera y El Hierro, que permite un turismo vinculado al territorio, a la agricultura, o sea, al sector primario, y también el planeamiento permite determinadas infraestructuras turísticas más grandes que permiten tener economía o captar masa crítica de turismo. Ambas cosas son fundamentales, pero nuestro modelo es el de las Islas Verdes. Necesitamos algunas infraestructuras turísticas más grandes, algunos hoteles más grandes, no cabe duda. Los que tenemos no son suficientes para que hoy un turoperador decida llenar vuelos, y no tener turismo no es que 100 personas al azar deciden subirse un vuelo porque quieren venir aquí. Tener turismo es poder llegar al límite de vuelos turísticos semanales que consideramos que pueden llenar los hoteles que se van a hacer, 3, 4, 5 más, los que sean, que podamos llenarlos y que llenen las villas turísticas, las casas rurales, los apartamentos, porque si no llenamos los hoteles no se llena el otro. Eso no lo decimos por decir, te lo dicen cualquier persona que es experta en tema turístico. Yo creo que eso es importante y no tenemos que pensar que lo que está sucediendo en el resto de islas que pueden tener la necesidad de replantearse de verdad el turismo y tener una oportunidad ahora para replantearse el turismo, no es el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro.